Ok, estamos grabando entonces. Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos entonces a dar comienzo a nuestra segunda clase de este curso de incertidumbre. Como yo les había dicho anteriormente, el martes, em, nosotros vamos después de haber conocido esa historia digamos, macro de lo que hace o de lo que en teoría deberíamos hacer como analistas de incertidumbre, como cuantificadores de incertidumbre, que era propagación, sensibilidad e identificación de parámetros. Nosotros ahora, antes de introducir, digamos, las técnicas o los mecanismos bajo los cuales vamos a estar haciendo esas tres actividades principales, nosotros tenemos que hablar un poquito de lo que es estadística y probabilidad. Esto va a ser muy superficial, pero es importante rescatar ciertos conceptos y aprovechando de que no muchos ingenieros tienen formación, digamos, formal en temas de probabilidad y estadística. En particular, en mi caso, yo no la tuve en el pregrado. Yo tuve que complementarla con cursos en mis posgrados para poder equiparar un poco estos términos. A diferencia en la Universidad de Chile, sí entiendo que al menos en civil hay unos cursos obligatorios, unos ramos obligatorios de estadística, ¿no? Pero entonces igual es bueno hablar de estos temas introductorios, ¿no? Lo primero que hace falta diferenciar, y yo no quiero entrar en polémica, yo no soy matemático, yo quiero tratar de llevar solamente, unir los mundos, ¿no? De la matemática hacia la ingeniería, entendiendo que yo le estoy hablando a ingenieros, no le estoy hablando a matemáticos, así que yo aquí hay ciertas formalidades que voy a omitir. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente es que desde la estadística existen dos visiones o dos ámbitos que son diferentes y que tenemos que nosotros saber diferenciar. Y el primer ámbito es que la estadística se puede dividir a muy grandes rasgos en dos grandes áreas. Algo que se conoce como la estadística descriptiva y algo que se conoce como la estadística probabilística o derechamente probabilidad, ¿no? Entonces, son dos cosas que son distintas, pero que se comunican entre ellas, ¿no? Y entonces voy a tratar el día de hoy de hablar principalmente de la estadística descriptiva, para nosotros el día martes hablar de lo que es probabilidad o estadística eh, orientada a la probabilidad. Entonces, ¿por qué digo yo que son distintos o que son áreas distintas? Porque la estadística descriptiva, como su nombre lo dice, lo que hace es tratar de describir lo que hay en una muestra, ¿sí? Ese es su único objetivo. Yo quiero describir de alguna manera lo que estoy viendo. En cambio, cuando uno habla de probabilidad, uno ya empieza a inferir, digamos, situaciones o comportamientos basándose en observaciones hechas con anterioridad. Pero yo estoy infiriendo, no lo estoy describiendo, no estoy describiendo lo que ocurre en un grupo. Entonces, esto es importante conocerlo porque la estadística descriptiva es, básicamente son datos duros, ¿sí? Son datos que yo puedo asegurar que ese es el número, ¿sí? El número que describe a ese grupo. Entonces, si yo tengo un grupo de 100 individuos y esos individuos tienen, no sé, altura, yo tengo 100 alturas de estatura y de individuos de personas, y yo puedo entonces saber a nivel, digamos, robusto, yo puedo conocer datos duros de ese grupo. Yo puedo describir ese grupo en diferentes tipos, digamos, de características, ¿no? Y esas características principalmente son unas que yo les coloco acá abajo, ¿sí? Que tienen que ver con la posición, ya vamos a hablar de eso, con la centralización, la dispersión y la forma. Entonces, cuando yo tengo un grupo de individuos o de lo que sea, y yo tengo datos de cierta característica, por ejemplo, altura de personas, por ejemplo,
rigideces de resortes. Por ejemplo, yo puedo estar trabajando en una fábrica de resortes y yo puedo ir midiendo la rigidez de todos los resortes que yo voy fabricando y yo almaceno todos esos números en una lista. Entonces yo ahora tengo un listado de rigideces o un listado de presiones, de temperaturas, de lo que sea que yo esté interesado en estudiar, de un grupo de individuos, ¿no? Un grupo de, de individuos que pertenecen potencialmente a una población más grande. ¿Sí? Eh, para hablar de personas, es como, por ejemplo, yo pudiera agarrar en alguna comuna de Santiago y medir la estatura de todas las personas de esa comuna y yo estaría diciendo cuál es, sin duda, ciertas características de ese grupo, pero yo no estoy seguro o todavía nosotros no sabemos cómo nosotros pudiéramos extrapolar, ¿verdad? Esas características de ese grupo a las características, por ejemplo, de toda la ciudad. Entonces, eso ya es más materia de lo que tiene que ver con la estadística asociada a la probabilidad, ¿no? De poder hacer esa inferencia. Por ahora vamos a describir lo que hay dentro de un grupo. Entonces, una de las formas más comunes de nosotros describir comportamientos o características, más que comportamientos, características de un grupo, es a través de lo que se conoce como histogramas. Y el histograma nos dice a nosotros cuántos individuos o cuántas piezas o cuántos elementos hay en, cierta, en ciertos límites máximos y mínimos de su característica. Aquí yo, por ejemplo, les presento una gráfica, voy a agrandar esto un poco para que se vea mejor, una gráfica donde nosotros vemos acá abajo, en el eje de las X, un módulo de elasticidad. Estas gráficas corresponden al módulo de elasticidad de cables de acero ensayados. Entonces, ¿qué datos son estos que estamos viendo? Bueno, es vino una persona, hizo un experimento no tengo el número de cuántos datos hay allí, pero así como a grueso modo, y hay 40, 30, 20 y deben haber como unos 100, 120 ensayos. Esos 120 ensayos se identificó en cada uno de ellos el módulo de elasticidad de ese cable específicamente. O sea, se probaron 120 cables distintos con características nominales iguales. O sea, teóricamente teóricamente es el mismo cable, de mismas características. Y tenemos entonces una observación del módulo de elasticidad de ese cable, de esos 120 cables. Entonces, ¿cómo nosotros podemos visualizar a ese grupo que yo ensayé? Entonces, una primera visualización es hacer este histograma. Entonces, este histograma lo que nos dice a nosotros es que los módulos de elasticidad, vamos a suponer que este valor que está acá fuese, voy a inventarlo, pero esto puede ser 197, puede ser. Y este valor que está acá puede ser, no sé, 202. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, o lo que nos dice a nosotros un histograma, es que esta barra que está acá, la altura nos dice cuántos individuos hay en ese rango, que en inglés se le dice bin, ¿no? Entre 197 y 202. Entonces, en este caso particular tenemos casi 40 individuos, porque es la altura de la barra, casi 40 individuos que tienen, o casi 40 cables, que tienen su módulo de elasticidad comprendido entre 197 y 202. Cualquier número entre esos dos valores, ¿sí? Y de esa manera yo puedo entonces representar a mi grupo, de tal manera de poder saber acá que hay muchos individuos en ese rango que acabo de mencionar y hay muy pocos individuos, por ejemplo por acá, con un valor debajo de, no sé, 190, por ejemplo, y yo sé que hay muy pocos individuos con un valor por encima de 210 gigapascales, ¿sí? Me parece que ahí no hay ningún individuo sobre los 210 gigapascales. Entonces, esto es importante saber cómo leer un histograma y saber la información que nos da a nosotros el histograma. Ahora, cuando yo grafico un histograma,
yo como usuario necesito decir cuál es el ancho de este bin, para que sepan, esto se le llama bin, el ancho de esa barra. Entonces, ese ancho yo lo decido como usuario. Yo decido si usar 5 gigapascales, 1 gigapascal, 0.1, va a depender de lo que yo quiera visualizar, ¿sí? Entonces, en este caso en particular, bueno, se están utilizando, no sé exactamente cuánto será, pero pareciera que son como unos 2.5 gigapascales el ancho del bin. Entonces, una vez que yo tengo esto, yo puedo visualmente, ¿verdad? Saber dónde se concentran la mayor cantidad de individuos, en qué valor de módulo de elasticidad, que es lo que nosotros conocemos principalmente como el promedio o como el promedio ponderado o el averaje o eh, el valor medio, ¿no? O el valor medio. Y nosotros podemos ver que está cerca de los 200 gigapascales, ¿no? Un poquito por debajo, ¿no? El valor, digamos que el valor estaría como por acá, ¿sí? O tal vez hasta un poquito corrido más hacia la izquierda. Em, y eso principalmente viéndolo, ¿no? O sea, visualmente, sin entrar en mucho más detalle. Yo diría que más bien está como por acá. Un poquito por debajo de los 200 gigapascales. Em, Olvídense de la curva negra, olvídense de la curva negra que está allí. No estamos hablando solamente de los bins del histograma. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer nosotros con este set de datos? Bueno, nosotros podemos hablar de lo que les comentaba acá abajo, de la posición, ¿sí? ¿Y qué es la posición? Bueno, la posición lo que significa es que a mi grupo, ¿verdad? Ordenado de menor a mayor, ¿sí? Por ejemplo, ordenado aquí el módulo de elasticidad más bajo que encontré hasta el módulo de elasticidad más alto que encontré, ordenado de menor a mayor, en mayor a menor, da igual, pero ordenados. Yo lo que voy a hacer es agrupar, hacer grupos con la misma cantidad de individuos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el primer grupo que yo puedo hacer? Bueno, yo el primer grupo que puedo hacer es agarrar todos los individuos ya ordenados y dividirlos en dos, ¿sí? Y eso me va a dar a mí la, eh, digamos, dos grupos principales y esos grupos empiezan a recibir nombres. Si yo ahora ese grupo lo divido en dos grupos más, es decir, que a toda la muestra la divido en cuatro grupos, donde los cuatro grupos tienen la misma cantidad de individuos, es lo que yo conozco como cuartil. Entonces yo pudiera agarrar el set de datos, ¿verdad? El set de datos de módulo de elasticidad, como muy grueso. Yo pudiera agarrar el set de datos de módulo de elasticidad, vamos a ponerlo aquí como un listado, ordenados, sí, eso sí es importante, tienen que estar ordenados. Y entonces yo, si divido esto en dos, y divido esto otra vez en dos, y divido otra vez esto en dos, donde cada grupo tiene la misma cantidad de datos, esto también es importante, entonces yo hablo de que eso es una representación de posición. Y es lo que yo llamo, por ejemplo, en este caso, cuartiles. Se llaman cuartiles porque estoy dividiendo en cuatro grupos. Pero yo también puedo dividirlos en 10 grupos y son los famosos deciles, ¿no? Entonces, cuando uno habla de un decil es porque yo a mi muestra la estoy dividiendo en 10 grupos, donde cada grupo tiene la misma cantidad de muestras, o de individuos más que muestras. Y después están los percentiles. Y es lo mismo. Un percentil es una muestra de individuos que yo tengo, o sea, un set de datos que yo tengo, los ordeno y una vez ordenados, yo los organizo en 100 grupos, donde cada grupo va a tener la misma cantidad de individuos. Y entonces esos valores límites son los que yo llamo los percentiles, o los cuartiles, o los deciles, ¿no? Entonces, esos son indicativos de posición, cómo se posiciona un, un individuo dentro de un grupo. ¿Sí? ¿A qué grupo pertenece? Digamos que eso es una primera métrica que uno puede obtener. La segunda métrica, ¿verdad? Que no tiene que ver con la posición, sino que tiene que ver con la centralización,
Esa segunda métrica lo que trata de buscar es de poder definir, tenemos un visitante, de poder definir, ¿quieres venir a clases de probabilidad? No creo, hijo. Vaya, vaya. No, segundito, por favor. Disculpen, ¿qué quieres? Ajá. ¿Tú le mostraste a tus alumnos los libros que era tu hijo? Ah, bueno, no. Pobrecito. No. Todavía no he empezado la tortura con mi hijo. Se rieron. Ok, perdón por la interrupción, nuevamente. A partir de la próxima semana no va a pasar porque voy a estar en otro lugar. Ok. La centralización. Entonces, una vez que yo tengo las posiciones, yo las puedo definir, agrupar, digamos, un individuo dentro de ese grupo a través de los cuartiles o los deciles. Yo también puedo encontrar entonces la centralización. Y la centralización lo que busca es tratar de ubicar o tratar de encontrar dónde se encuentran, digamos, la concentración de individuos dentro del grupo. Y es lo que podemos conocer como el promedio o la media o la moda, que son métricas, o la mediana, son métricas distintas que me dicen a mí dónde están concentradas la mayor cantidad de individuos, ¿no? Entonces eso sería, por ejemplo, me daría a mí el valor, la media, por ejemplo, me daría algo por acá, por debajo de los 200 gigapascales. Y eso me dice a mí dónde está centrada la muestra. Pero yo también puedo, ¿verdad?, tener una noción de la dispersión de la muestra. Y esa dispersión lo que trata de decirnos es cómo es, digamos, este ancho donde los datos están, las características del grupo viven. ¿Cuál es su dispersión como tal? ¿No? Entonces yo puedo tener allí las famosas desviaciones estándar, las varianzas, em, principalmente esas dos métricas, ¿no? Que es la misma en verdad porque están relacionadas. Y después yo puedo tener una métrica de forma, que sería el último aspecto acá abajo, que sería esta métrica de forma. Y esa forma nos dice a nosotros, o nos puede decir a nosotros, cuán simétrica es la distribución. Es decir, si yo tengo si la cantidad de datos que hay del lado izquierdo de la media se parece a la cantidad de datos que hay del lado derecho de la media, ¿sí? Yo puedo tener entonces una idea de la centralización. Y también puedo tener una idea si esta histograma se parece a una distribución normal o no. Es decir, que si digamos, tiene una concentración en el medio más dominante que en las colas de la distribución, o si por el contrario, pues la distribución o el histograma es más plano. Por ejemplo, si este histograma fuese más como una forma de esta, como la que coloco allí en rojo, ¿no? Más plano. Y esas dos métricas son importantísimas porque son métricas de forma. Me empiezan a dar a mí información de forma y típicamente esas métricas tienen que ver con dos em, índices que se conocen como el skewness y la kurtosis. ¿Sí? Se les dice en español así también. Son sus nombres en inglés, pero se les dice en español de esa manera. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros encontrar o cuáles son, digamos, esos índices, cómo se pueden obtener. Entonces, lo primero es que la mayoría de esas características, sobre todo la centralización, la dispersión y la forma, yo los puedo encontrar a través de lo que se conocen como los momentos estadísticos o a través de operaciones con el operador de expectación, que no sé cómo se hace, no sé cómo se le dice en español, será el operador de expectativa, no lo sé, pero es la expectación, vamos a llamarlo, a Esperanza. mal llamarlo. ¿Perdón, cómo? Esperanza.
La esperanza, perdón, correcto. Ya, gracias, se me había olvidado por completo. Em, o la esperanza. Entonces, estos momentos se pueden, digamos, describir de dos maneras, o los momentos, digamos, tradicionales, o algo que se conoce como los momentos centrales, ¿no? Es prácticamente el mismo concepto con una leve diferencia. Entonces vamos a hablar primero del operador de esperanza, ¿verdad? Que sería este operador que está acá. Básicamente es el promedio de una muestra. Tengo característica, saco el promedio, tal cual. Ese es lo que se define como el operador de esperanza, em, y es lo que se conoce como el momento de primer orden, ¿sí? Entonces, a eso se le llama el momento de primer orden. Y a ese operador se le dice que es un operador porque tiene ciertas propiedades. Y esas propiedades que tiene son las siguientes. La primera propiedad es que si yo tengo dos variables, es decir, un listado de dos poblaciones, vamos a suponer, yo puedo tener la altura de las personas en una comuna, las alturas de las personas en una segunda comuna, o derechamente dos variables que no tengan nada que ver. Por ejemplo, puedo tener presión atmosférica en una ciudad y puedo, no sé, durante 24 horas, y puedo tener, no sé, algún otro valor que no tenga nada que ver con no sé, la cantidad de humedad que haya en la atmósfera, o cualquier otra variable. O yo puedo tener, por ejemplo, un balón, como habíamos hablado del balón de fútbol la clase pasada, yo puedo tener la presión del balón de fútbol y la temperatura del balón de fútbol, y yo puedo tener ese dato de presión-temperatura replicado 1000 veces, ¿no? En 20 balones distintos, en 1000 balones distintos. Entonces, cuando yo tengo dos variables, yo veo que el operador de esperanza es lineal en aditivamente, ¿no? En sumatoria. Por lo tanto, yo puedo decir que la esperanza de un set de datos, o la esperanza de un set de datos, o de la variable que describe ese primer set de datos, más la esperanza de ese segundo set de datos, sumadas por separado, va a ser igual que la esperanza, ¿verdad?, de las dos variables juntas, ¿no? Esto es una propiedad que se puede demostrar. No voy a entrar en mucho detalle al respecto, pero también existe otra propiedad, y es que si yo tengo un alfa o un escalar, ya, espérense un segundito, por favor. Ya, perdón, ahora sí. Y lo que hablamos entonces, que este operador, si yo tengo ahora un escalar alfa que es determinista, eh, yo también puedo operar sobre este operador lineal de esperanza, de tal manera que se cumple entonces esta igualdad, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener a las variables multiplicadas por alfa y sacar la esperanza, pero como alfa es un valor determinista, pues nunca cambia, entonces yo lo puedo sacar del operador, principalmente. Pero aquí viene una de las primeras propiedades interesantes, y es que este operador no es multiplicativo. Eso quiere decir que la esperanza de una variable multiplicada por la esperanza de otra variable, que sería esto que está acá, no necesariamente es igual a la esperanza de las dos variables multiplicadas. Esto es igual siempre y cuando esas dos variables no estén correlacionadas, ¿sí? De otra manera, esa igualdad no se cumple, ¿sí? Entonces, eso es importante tenerlo presente. Y cuando esa igualdad entonces no se cumple, es decir, cuando yo paso esto, cuando yo paso este término para acá restando, ¿sí? De esta manera,
esto ya no es igual a cero, es igual a algo que no es cero. Y ese igual, o sea, digamos, ese resultado que es distinto de cero, es lo que nosotros entonces vamos a llamar, o es lo que se define como covarianza. ¿Sí? Eso es lo que se define como covarianza. Entonces, bueno, volvamos a los momentos estadísticos. Volvamos a los momentos estadísticos. Entonces, habíamos dicho que los momentos estadísticos eran centrales o no centrales. Entonces, los no centrales, los, digamos, tradicionales, se pueden extender a través del operador de esperanza, donde el operador esperanza es este que teníamos acá, ¿sí? Y yo puedo generalizar ese operador. Yo puedo generalizar el operador de tal manera de que el exponente de mi variable a la cual yo estoy sacándole la esperanza, en este caso ese exponente es 1, yo puedo decir que es 0 y de tal manera entonces que genero el momento de orden 0, que siempre va a ser igual a 1, y yo entonces puedo definir el momento de primer orden cuando ese exponente es igual a 1, que es el promedio, o el promedio que conocemos, el valor medio. Y después tenemos el segundo orden, el momento de segundo orden, que tiene que ver solamente con el cuadrado, la sumatoria de los cuadrados, el promedio de los cuadrados de las cantidades que tengo registradas. ¿Sí? Sin embargo, en verdad, los momentos estadísticos que son más importantes son los momentos centrales. Y los momentos centrales hacen referencia a que son centrales porque dan esa cantidad de ese operador respecto o relacionado al valor central de la distribución. Y es por eso que entonces los momentos centrales se definen restándole el valor promedio, centralizando ahora esas cantidades, pero sobre el valor medio de la muestra. Es como agarrar el histograma y centrarlo en cero. Eso es lo que estamos haciendo. Y sacar los momentos una vez que el histograma está centrado en cero. Es lo mismo. Entonces está el primer momento, que es el momento de orden 0, que siempre va a ser igual a 1. ¿Sí? El momento de orden 1, que siempre va a ser igual a 0, porque estamos referenciando respecto a al promedio. Es como que yo tuviese un histograma, y una vez que yo llevo ese histograma centrado a 0, y le pregunto ahora cuál es el valor promedio de ese histograma, pues evidentemente va a ser 0. ¿Sí? Entonces, ese es el primer orden, pero los órdenes centrales interesantes son el segundo, el tercero y el cuarto. El segundo, ¿verdad? Se define de esta manera que está acá, y es lo que nosotros conocemos como la varianza. Y la varianza se denota como sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces, el sigma cuadrado es la varianza, y el sigma, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, es lo que nosotros conocemos como desviación estándar. Desviación estándar. ¿Sí? Entonces, el segundo momento central nos dice a nosotros una métrica de dispersión. Y fíjense algo interesante, esto hay que tratar de entenderlo un poquito, porque ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Nosotros lo que estamos haciendo acá es tomar el valor de cada muestra y restarle el promedio. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos un histograma, el del módulo de elasticidad, voy a dibujarlo acá, el 0 está por aquí, el valor 0 de módulo de elasticidad. Lo que estoy diciendo es que los momentos centrales lo que hacen es tomar estas montañitas, centrarlas en cero, y ahora, fíjense, lo que hacemos es encontrar el promedio de la distancia que hay entre cada muestra y su promedio. ¿Sí? Y si la muestra está por encima del valor medio o por debajo del valor medio, como están elevadas al cuadrado, ese signo se elimina. Por lo tanto, este segundo momento central, o la desviación estándar, o o la varianza, nos indica a nosotros una métrica de dispersión. Pero yo no sé si la dispersión ocurre mayormente por encima de la media o por debajo de la media. Yo solamente tengo una métrica
de dispersión, ¿sí? Y es el concepto que ustedes típicamente manejan. Ahora, eh, también se estila, ¿verdad? Para poder tener una referencia de la desviación estándar, para poder tener una noción de cómo se compara respecto al valor medio, ¿sí? Básicamente para saber si una desviación estándar es grande o es pequeña, yo necesito compararla contra el valor medio. Se indica entonces o se crea un indicador que es lo que se conoce como el coeficiente de variación, ¿sí? Y ese coeficiente de variación, entonces, no es otra cosa que la relación que hay entre desviación estándar y valor medio, siempre y cuando el valor medio no sea cero. Entonces, porque cuando es cero, este número no tiene sentido porque se indetermina la fracción, ¿sí? Entonces, el segundo momento central, lo que me dice a mí es básicamente, o lo que yo puedo obtener es la varianza o la desviación estándar, y esa varianza o desviación estándar es característica solamente de la dispersión del grupo. No me dice más nada. Si yo ahora divido esa desviación entre su valor medio, yo obtengo, tal vez hasta porcentualmente lo pudiera entender, si multiplico eso por 100, cómo es la desviación en relación al valor medio de la muestra. Y puedo yo saber si esa desviación es significativa o no lo es. ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, el tercer momento central es esa diferencia elevada al cubo. Es exactamente igual que el caso anterior, solamente que ahora está elevado al cubo. Y lo que hace esto es mantener el signo de las diferencias. Es decir, si uno de los individuos de mi grupo está por encima del promedio del grupo, entonces él va a cuantificar digamos, con su signo positivo, pero si ese individuo tiene un valor por debajo del promedio, entonces él va a empezar a cuantificar con su signo negativo. De tal manera que este, este momento que se conoce como momento central, ¿sí? Puede ser expresado en función de la desviación estándar, y por eso aparece sigma i. Yo puedo expresarlo en función de la desviación estándar. Y este gamma que aparece acá se le conoce, o digamos se le llama curtosis, porque ese gamma que está allí es el que me va a indicar a mí, ¿verdad? Dependiendo del número que tenga, si yo estoy en una distribución que es asimétrica, ¿sí? De tal manera que yo puedo decir que si el gamma es cero, mi distribución es simétrica. Si el gamma está entre 0 y 0,5, ¿sí? Yo puedo decir que puede considerarse simétrica la distribución. Y después, bueno, yo tengo una asimetría moderada y una asimetría fuerte. Y dependiendo del signo que tenga el gamma, yo puedo decir entonces que si el signo es positivo, es decir, si la skewness, ese gamma, es positivo, yo tengo entonces una distribución cuyo histograma está más cargado hacia la izquierda, y por el contrario, si mi signo del skewness es negativo, quiere decir que mi distribución está más cargada hacia la derecha, ¿sí? Es decir, que aquí un histograma, pues yo lo vería de esta manera, ¿no? O sea, un histograma muy cargado hacia la derecha, sería entonces un skewness negativo, y este sería un skewness positivo, ¿no? Entonces, fíjense, simplemente sabiendo la estadística descriptiva de una distribución, yo puedo sacar las dispersiones, el skewness, eh, el valor medio, y yo también puedo sacar entonces el siguiente momento, que sería el cuarto momento. Lo pasé aquí. El cuarto momento, ¿sí? Que esto lo que hace nuevamente es eliminarme el signo, entonces ya no le importa al individuo si estoy por encima o por debajo de la media. Lo que me importa es si estoy muy, muy, muy alejado de la media o muy, muy, muy cercano a la media.
Porque si yo estoy muy, muy cercano a la media, esta diferencia es muy pequeña. Y vamos a suponer que sea por debajo de uno. Si es por debajo de uno, entonces muchas cosas em, por debajo de uno estoy multiplicando algo por debajo de uno elevado a la 4 por algo elevado, bajo a la uno por algo por bajo a la uno por algo bajo a la uno. Por lo tanto, esa multiplicación, esa potencia a la 4 de algo muy pequeño, me da algo muchísimo más pequeño. Entonces, si yo veo ahora que esa distribución tiene, o ese grupo tiene valores muy cercanos al valor promedio, yo puedo empezar a ver que esto se me hace muy, muy pequeño. Si, por el contrario, yo tengo entonces valores muy alejados, yo veo que este número se dispara, porque yo tendría entonces diferencias muy grandes elevadas a la 4, comparadas con diferencias muy pequeñas elevadas a la 4. Entonces, resulta que yo puedo también expresar ese momento en función de la desviación estándar, el sigma, y a este término que lo acompaña, a ese sigma a la 4, o sería al cuadrado de la varianza, o a 4 veces a la potencia cuarta de la desviación estándar, se le conoce como kurtosis. Y la kurtosis, si es positiva, ¿verdad? Significa que mi distribución es muy apuntalada, es muy alta, muy concentrada. En cambio, si mi kurtosis es negativa, quiere decir que mi distribución es muy plana, es muy plana. ¿Y cuál es la referencia? Es decir, ¿cómo puedo decir yo que algo es apuntalado o algo es plano? Yo lo puedo decir en relación a una distribución normal. Y esto se puede demostrar matemáticamente, no lo vamos a hacer acá, pero créanme entonces que una kurtosis cero significa, en otras palabras, que mi distribución es normal. Entonces, yo tengo acá, fíjense, simplemente teniendo valores para describir una muestra, yo puedo saber dónde se centran, la dispersión, si es simétrica o no, y aparte si se parece a una distribución normal o no, ¿sí? Con valores duros, ¿sí? Con indicadores duros. Ok. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo múltiples variables? Vamos a suponer que yo tengo ahora, para cada ensayo de módulo elasticidad, yo puedo tener también un ensayo de densidad. Entonces yo tengo ahora no un set de datos, sino tengo dos sets de datos, o digamos un set con dos columnas, ¿no? Un módulo de elasticidad y densidad para cada uno de los individuos. Entonces yo puedo extender el concepto, ¿verdad? Que acabamos de ver de los momentos estadísticos cuando yo tengo varias variables. Y en este caso, la notación es la siguiente. ¿Sí? En el caso anterior, estábamos diciendo que X es una variable eh, que es la variable característica del grupo, no sé, presión, temperatura, lo que sea, pero ahora vamos a decir que son dos variables. Entonces vamos a crear una nueva variable que va a ser un vector, donde cada componente del vector va a tener la característica que a mí me interesa del grupo. Entonces la primera componente sería la característica X y la segunda sería la característica Y, presión, temperatura, por ejemplo. Entonces yo puedo decir que el primer momento, ¿verdad? O el valor, la esperanza de ese vector va a ser la esperanza de la primera componente y la esperanza de la segunda componente. Por lo tanto, por eso yo llamo a esto mu x y mu y. Y yo puedo llamar a eso como vector. Fíjense que la notación que yo uso acá es la siguiente. La notación que yo uso es letras cursivas para valores que son no vectoriales y letras en negritas para identificar que son vectores o matrices. Entonces, siempre que ustedes vean en este curso una letra que está en negritas, es porque estoy hablando de un vector o una matriz. Si la ven en cursivas, es porque es un valor eh, escalar. Ok, entonces, ¿qué sucede con el segundo momento? ¿No? El segundo momento es, para el caso de una variable, es el momento de x cuadrado, ¿sí? De la variable con ella misma. Pero en este caso, como nuestra variable es un vector, tiene varias componentes, y donde cada componente es una variable aleatoria,
Entonces, yo puedo ahora hacer esa multiplicación de esta manera, como un producto vectorial. Y puedo decir entonces que a partir de acá se me genera una matriz, donde ahora, cuando yo tengo dos variables aleatorias, ¿verdad? Y quiero sacar los momentos, el primer momento de las dos variables me da dos números, que sería el valor medio para una variable, el valor medio para otra. Pero el segundo momento, y de ahí en adelante, todo me dan matrices de 2 por 2. Entonces, el resultado del segundo momento para dos variables es una matriz de 2 por 2, donde en la primera componente tengo el valor del momento tradicional como si fuese una variable por ella misma. Este sería igual para la segunda variable, ¿sí? Que es lo que vivíamos en los momentos anteriores. Y después tengo estos valores que son las esperanzas de las variables cruzadas, ¿sí? De una variable multiplicada por la otra. Y en el caso de los momentos centrales, ¿verdad? Obtenemos esta propiedad. Entonces, esos momentos centrales, yo tengo que multiplicar entonces mi, mi set de dos datos. Ahora yo tengo que referenciarlos a sus respectivas medias, ¿sí? Por eso mu aparece en negritas, porque eso es un vector, ¿sí? Yo tendría esto que está acá, sería xi menos el valor promedio de x y el valor promedio de y, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo yo. Por eso z es negrita y por eso el mu que está acá también está en negrita. Y esto lo tengo que multiplicar entonces por su transpuesta. Y obtengo entonces una matriz, y esa matriz, pues trabajándolo un poco, puedo llegar a expresarla de esta manera, ¿sí? Solamente pasando el operador de esperanza a cada uno de los términos, porque es lineal. Y nosotros entonces nos damos cuenta, ¿verdad? De este primer término que está acá, ¿sí? Que lo que estamos teniendo no es otra cosa, sería esto que está acá, sería dentro del operador, es x menos su valor medio al cuadrado. Y eso es la definición de varianza, ¿sí? Esto sería el cuadrado de la desviación estándar de x. Para este término que está acá también fuera en la diagonal, pues entonces yo hago el mismo tratamiento y me doy cuenta de que ese término me da a mí el cuadrado de la desviación estándar. Entonces, el segundo momento central de dos variables me da a mí una matriz de 2 por 2. Ese es el mensaje. Cuando yo tengo entonces el segundo momento central de dos variables, yo tengo entonces una matriz de 2 por 2, donde la primera componente me da el cuadrado de la desviación estándar, que es la varianza, el cuadrado de la desviación estándar de la segunda variable, que es la varianza de la segunda variable, y después yo aquí en los términos que están fuera de la diagonal, yo tengo que hacer un tratamiento, ¿verdad? Para poder extender entonces estas multiplicativas que están ahí. Después paso los operadores acá adentro, el operador de esperanza. Y yo llego, finalmente, se puede demostrar, no lo voy a hacer acá, a que esto llega a la multiplicación de la desviación estándar de una variable por la desviación estándar de la segunda variable por un número que vamos a llamar ρ, y ese ρ es el coeficiente de correlación que hay entre dos variables. Entonces, acá arriba lo que vamos a tener, voy a volver a escribir esto, voy a volver a escribir esto porque esto en verdad es lo importante. Vamos a tener el cuadrado de la desviación estándar, el cuadrado de la desviación estándar, y aquí vamos a tener desviación estándar de una variable, desviación estándar de la otra, y su coeficiente de correlación. Esto igual, desviación estándar de una, desviación estándar de la otra, y su coeficiente de correlación.
Entonces, eso es el segundo momento central, ¿sí? Cuando yo tengo una variable, el segundo momento central de una variable es este, el segundo momento central de la otra variable es este, y después tengo la combinación, es decir, el momento central de las variables mezcladas. Y eso es lo que nosotros llamamos entonces este valor que está aquí fuera de la diagonal, ¿sí? Entonces vamos a ponerle nombre a esto, porque esto es importantísimo. Esta es la matriz más importante a lo mejor de este curso. Esa matriz que aparece allí de 2 por 2, y es de 2 por 2 porque estoy hablando de dos variables, si tuviese tres variables fuese de 3 por 3, y así sucesivamente. Esta matriz que está acá, y voy a borrar esto para no confundirnos, esa matriz se llama matriz de covarianza. Y es matriz de covarianza. ¿Sí? Esto que está acá se le llama a la covarianza de X e Y. ¿Sí? Entonces, todo es la matriz. El término fuera de la diagonal son las covarianzas entre dos variables específicas. Los términos que están en la diagonal son las varianzas y las varianzas corresponden a el cuadrado de la desviación estándar. Es decir, sigma siempre es la desviación estándar. Entonces, sigma x es desviación estándar de x. Sigma x cuadrado es la varianza de x, que es su valor cuadrado. Y el ρ, xy, se le llama entonces coeficiente de correlación. Se llama coeficiente de correlación. ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo tenerlo presente, porque existe también otro término que ustedes usualmente se confunden, que es lo que vimos antes, que es la desviación entre valor medio, que es esto que está acá arriba, para que sepan de qué estoy hablando. Esto que está acá es el coeficiente de variación, que son nombres súper parecidos todos, pero son cosas distintas, ¿sí? Y esto es importantísimo tenerlo claro el día de hoy, ¿sí? Entonces, COV, usualmente se le dice así. Entonces, coeficiente de variación, ¿sí? Entonces, resumen de esto. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes se queden, digamos, el día de hoy? ¿Con qué quiero que se queden? Uno, entonces, que cuando yo tengo, que yo puedo hacer análisis descriptivos de una variable o de dos variables, de un grupo o de más variables. Si yo estoy utilizando una sola variable, entonces yo tengo que describir el grupo con su valor medio, con su desviación, y puedo también adicionalmente hacer la kurtosis y el skewness. Pero principalmente valor medio y desviación estándar. El cuadrado de la desviación estándar es la varianza. Ok. Si yo ahora tengo dos variables, ¿sí? Es decir, tengo dos características de un grupo, yo lo que voy a empezar a hacer entonces es el valor medio de esas dos características. Por lo tanto, el valor medio va a ser ahora un vector de dos componentes. Sería el valor medio de una variable, el valor medio de la otra, o de una característica y de la otra. Y si yo empiezo a sacar los momentos superiores, es decir, por ejemplo, el segundo momento central, que sería equivalente a una variable, sería equivalente a la varianza de una variable, yo lo que obtengo es una matriz. Entonces, el segundo momento central de dos variables me da una matriz de 2 por 2, donde la diagonal tiene las varianzas de cada variable, que son los cuadrados de las desviaciones estándar,
y fuera de la diagonal me dan las covarianzas. Y las covarianzas están formadas por las desviaciones estándar de las variables y el coeficiente de correlación. Yo sé que esto es un trabalengua, esto tienen que tratar de volverlo a ver, pero básicamente esa matriz de covarianza es la que nos interesa y saber que en la diagonal están los cuadrados de la desviación estándar y que fuera de la diagonal están las desviaciones estándar multiplicadas y a su vez multiplicadas por por el coeficiente de correlación. Ok. Bueno, y que típicamente también, a esa matriz de covarianza, nosotros la vamos a llamar sigma, en negritas, para indicar que es matriz, ¿sí? Entonces, al final, lo que nos interesa es esto que está acá, ¿sí? Entonces, yo puedo, de cualquier set de datos que yo tenga, de cualquier set de datos que yo tenga de una variable o de varias, o sea, de una característica o de varias características, yo puedo obtener cuál es su desviación estándar, ¿verdad? Que sería el sigma x sería la desviación estándar de una característica, el sigma y sería la desviación estándar de la otra característica. Al elevarlo al cuadrado tendría las varianzas y después yo también pudiera calcular los coeficientes de correlación de esas dos variables, que serían el rho xy. Y conociendo entonces las desviaciones estándar y los coeficientes de correlación, yo puedo armar la matriz de covarianza, ¿sí? Entonces, para nosotros la matriz de covarianza en este curso es fundamental y entenderla, ¿sí? Ok. Y también, sobre todo, tenemos que entender, y voy a volver a repetir esto, tenemos que entender que en la matriz de covarianza necesito, para este caso que es de dos variables, necesito tres insumos. Desviación estándar de una variable, desviación estándar de la otra variable y el coeficiente, el ρ, que es el coeficiente de correlación entre esas dos variables. Con esos tres insumos yo puedo armar mi matriz de covarianza, ¿sí? Entonces no es tan complicado. Lo que es a veces enredado es recordar que estas cosas existen. Ok, vamos a ver cómo estamos de tiempo. Tenemos 5 minutos para llegar a la hora. Yo preferiría entonces, preferiría que no. Ok. ¿Qué vamos a hacer como próxima clase? Como próxima clase, yo lo que voy a hacer es hacerles un ejemplo de cómo obtener las desviaciones estándar, las medias, los skewness, la kurtosis, em, en MATLAB, ¿verdad? A través de un script. Ese script se los voy a compartir a través de un set de datos que yo me voy a crear. Ese set de datos también se los voy a compartir para que ustedes entonces puedan más o menos saber cómo o qué comandos utilizar en MATLAB para poder encontrar las medias, las desviaciones estándar, armar las matrices de covarianza, porque va a ser de utilidad para el futuro, ¿no? Yo quiero acá, voy a abrir una nueva página y solamente quiero terminar con un comentario que voy a retomar en ese ejemplo de MATLAB de la semana que viene, ¿no? Y tiene que ver con la dependencia. ¿Y qué es lo que es la dependencia y qué es lo que es la correlación? Esto que tenemos acá, este ρ que aparece aquí en la matriz de covarianza, nos dice a nosotros la correlación que hay. ¿Verdad? Sí, adelante. La consulta, si yo extiendo la matriz de covarianza a n variables, Sí, en la columna lo que debería tener sería la covarianza entre las variables y j, por decirlo, ir bajando, ¿no? correcto. Con Sí, relación. sí, sí, Y en la diagonal sería la varianza de cada... correcto, correcto. Así es, así es. Em, entonces, fíjense que usualmente cuando uno está empezando a trabajar con incertidumbre, ¿verdad? Y sobre todo que nosotros no somos expertos en estadística, tendemos a confundir la correlación de dos variables aleatorias
con la dependencia de dos variables aleatorias. Les voy a poner aquí un ejemplo. Esto va a quedar más claro la semana que viene, se los prometo. ¿Ah? Yo puedo tener, vamos a suponer que yo tengo dos variables. Vamos a llamar la variable x. Y yo tengo una variable x distribuida así, un histograma. Y tengo una variable y. Y este es el histograma de la variable y, también parecido al anterior, ¿no? Más o menos con la misma forma. Pero yo ahora quiero ver un histograma, yo quisiera ver un histograma de las dos variables juntas, para ver si esas dos variables están relacionadas entre sí o no. Y yo pudiera hacer un histograma en 2D, de hecho. Entonces, yo pudiera tratar de ver, ¿verdad? Esto sería, aquí recuérdense que esto es el número de individuos que hay en cada BIM. Este es el número de individuos en cada BIM. Y aquí yo lo que voy a hacer es colocar el X y el Y. Voy a colocar este otro color para que se pueda ver. Entonces, yo tengo que ver cómo se relacionan estas dos características que no sé si son dependientes, independientes, y no sé si están relacionadas, si están correlacionadas o no. Entonces, algo que yo puedo hacer, ¿verdad? Por ejemplo, esto lo voy a tener que ver, esto lo voy a tener que hacer vamos a ver si lo puedo hacer de otra manera. A ver. Aquí estoy improvisando, ¿eh? Vamos a ver si lo puedo hacer de otra forma. Vamos a ver si lo vemos como puntos. Y vamos a ponerle esto en nombre. Vamos a ponerle esto en nombre. Vamos a ponerle módulo elasticidad y a esto vamos a ponerle densidad. Pero no quiero usar el ρ para no utilizar el ρ0, ¿sí? Densidad. Entonces yo agarro y hago un experimento. Primer experimento. Mido elasticidad, módulo elasticidad y densidad. Y eso cae aquí. Segundo experimento. Cayó aquí. Tercer experimento. Y así voy. Y me voy creando una nube de puntos, ¿verdad? Cada nube de puntos, cada punto, perdón, es un experimento. ¿Y qué es lo que yo puedo hacer después? Bueno, yo lo que puedo hacer es ver el histograma que hay en cada uno de los experimentos. Yo pudiera hacer entonces aquí, si solamente observo la variable E, yo pudiera hacer entonces un histograma para E, donde yo tendría aquí la mayor cantidad de puntos concentrados, acá, ¿no? Hago los BIM, tengo la cantidad de puntos ahí. Pero yo también pudiera hacer un histograma para ρ. Es decir, yo pudiera armarme aquí un histograma, ¿verdad? Y ver aquí dónde caen, cómo está distribuido esto. Los BIMs, ¿no? Esto sería el ρ. Y básicamente yo puedo entonces ver yo puedo tener los puntos y puedo ver cómo son los histogramas. Y de hecho pudiera sacar hasta el histograma en 2D, pero va a ser muy difícil para mí graficar. Vamos a ver qué pasa en el siguiente caso. Vamos a ver si yo tengo ahora, vamos a suponer que yo tengo ahora algo de este estilo. Tengo muchos puntos acá, una densidad muy alta de puntos. Y aquí cada vez menos puntos. ¿Sí? Digamos, lo más oscuro es donde hay más puntos. Y aquí donde está más clarito es donde hay menos densidad de puntos. Es decir, casi todos los experimentos caen acá. Veamos qué sucede aquí. Yo lo que estoy observando acá es que existe una clara dependencia entre ρ y E. ¿Por qué existe una dependencia? Porque yo sé que si yo tomo este valor específico de ρ, yo voy a tener dos posibles salidas de módulo de elasticidad. O me va a caer aquí o me va a caer acá.
Y si yo ahora me muevo a un ρ por acá abajo, yo veo que los posibles valores del módulo de elasticidad, pues ahora van a estar más abiertos entre ellos. O es uno o es el otro, pero están más separados entre ellos. Entonces yo sé, por ejemplo, que a medida que el ρ baja, el módulo de elasticidad, ¿verdad? Va a tomar o un valor más extremo o más alto u otro valor muchísimo más bajo. Es decir, esta distancia que hay acá se va incrementando. ¿Sí? Estoy observando solamente los datos de las muestras. ¿Sí? No estoy hablando aquí de un significado físico. Yo lo que estoy viendo es que a medida que el ρ disminuye, el E puede tomar un valor o el otro. Entonces, yo aquí veo una dependencia entre ρ y E, pero estadísticamente ρ y E están no correlacionadas. ¿Sí? ¿Por qué están no correlacionadas? Porque si yo ahora me fijo, imagínense que si yo sigo haciendo experimentos, los experimentos siguen cayendo siempre ahí, en algún lugar de esa zona. ¿Sí? Eso es si todos los experimentos caen ahí. Es decir, esa es la zona en la cual van a caer cualquier experimento que yo haga. ¿Por qué yo digo que no están correlacionadas? Bueno, porque si yo fijo un valor de ρ, si lo fijo y digo, yo me voy a quedar de todos los experimentos, me voy a quedar con los experimentos, ¿verdad? De ρ que están aquí, en un bin muy pequeñito. ¿Sí? Me interesa solamente esta franja de valores de ρ. ¿Sí? Resulta que viendo los resultados de esa franja, yo estoy diciendo que el ρ está ahí, pues es casi un valor determinista, tiene una franja de variación muy pequeña. Y yo me pregunto, ¿cuáles son los valores que yo observo para el E que pertenecen a esa franja de ρ? Y resulta que los valores de E que yo observo son estos que están acá. ¿Sí? Entonces yo me doy cuenta que yo observo o un valor de E o yo observo otro valor de E. Entonces, para un mismo ρ, el E puede tener dos posibles salidas. Y yo no sé cuál de las dos posibles salidas es. ¿Sí? Y por eso yo digo que no están correlacionados estadísticamente, pero sí son variables que son dependientes. Porque si el ρ baja, el E cambia de alguna manera relacionada o dependiente al ρ. Entonces, hay que tener claro qué es lo que a nosotros nos dice la dependencia y qué es lo que nos dice a nosotros la correlación. Y por eso es importante que acá, este ρ que está aquí, a nosotros lo que nos da es la correlación estadística. Por lo tanto, si nosotros le sacamos esa correlación estadística a este set de datos, ¿sí? A pesar de que yo veo una dependencia, la correlación estadística es cero. Es decir, que ρ y E, o sea, esta densidad y esta densidad y este módulo de elasticidad están no correlacionados, pero son dependientes. ¿Sí? Esto es difícil de comprender porque suena en un principio enredado, pero tenemos que entender que la matriz de covarianza lo que nosotros nos indica es el grado de correlación que hay. Ahora, la relación de dependencia y correlación no es inversa. Es decir, yo como acabamos de ver un evento que es dependiente, ¿verdad? Y no correlacionado. Pero si yo encuentro una correlación estadística, entonces las variables son dependientes. Yo la puedo asegurar. Entonces,
algo que es dependiente puede estar no correlacionado, pero algo que está correlacionado obligatoriamente es dependiente. ¿Sí? No quiero que se asusten. Espero que no se asusten con Profesor, esto. Sí, adelante. disculpe, ¿podría dar un ejemplo de ese otro caso? Porque no me quedó muy claro del caso que esté correlacionado y que sea dependiente. Ujú. Sí. Ley General de Gases. ¿Sí? Hay una dependencia directa de presión-temperatura, por ejemplo. Temperatura-presión. Y yo sé que cuando una cosa aumenta, la otra disminuye. Porque hay una ley física que gobierna a esa relación. No puede haber una ley física, o sea, la fenomenología no puede ir en contra de esa ley física, ¿no? Bueno, al revés, ¿no? La ley surge a raíz de la fenomenología. Pero yo sé entonces que cualquier medición que yo tenga, si yo empiezo a tener mediciones, esto va a caer en una especie de línea recta. ¿Sí? Una especie de línea recta. Ahora, yo puedo tener incertezas, ¿verdad?, sobre la temperatura. Vamos a suponer que yo tomo la temperatura exactamente todos los días a mediodía, durante un año. Todos los días a mediodía. Temperatura y presión, temperatura y presión, temperatura y presión. Pues es evidente que va a haber una variación de la temperatura, porque, bueno, hay cambios que yo no puedo controlar, ¿sí? Y entonces la temperatura va a exhibir un comportamiento que pareciera ser aleatorio, ¿sí? No, va a estar centrado, pero no voy a saber específicamente un número, no va a tener un número, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que yo voy a tener muchas mediciones acá, ¿sí? Y muy pocas por aquí. Si yo veo un histograma de las temperaturas nada más, ¿sí? Si yo veo ahora aquí un histograma de las temperaturas, yo voy a ver que se concentran todas en un valor y después aquí ya casi no hay, y aquí ya casi no hay, y aquí casi no hay. Si yo veo las presiones, pues yo debería observar entonces también algo similar. Veo histogramas que son así, ¿sí? Asumiendo estos valores aquí. En este caso, yo tengo una correlación estadística, donde a medida que una variable va cambiando, la otra va cambiando en la misma medida. ¿Sí? ¿Y cómo sé yo que no hay que no ocurre lo que sucede en el caso previo? Bueno, que si yo tomo ahora una ventanita muy pequeña, por ejemplo, de temperatura, ¿sí?, la posible salida que yo observo de presión también es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, si yo observo una ventanita muy pequeña de temperatura, la ventanita de presión que yo observo también es muy pequeña. Ahora, si yo tuviese aquí otra cosa que suba por acá, por ejemplo, puntos que suben por aquí, resulta que para la misma ventanita de temperatura, yo observo o este valor de presión o este valor de presión. Pero ese no es el caso. Entonces, en este caso, ¿sí?, yo tengo una correlación estadística y tengo una dependencia. Entonces, aquí yo sí puedo decir que al obtener mi coeficiente de correlación estadístico, es decir, si yo observo la lista de presiones y temperaturas, ¿sí?, y armo mi matriz de covarianza, la que llamamos sigma, que sería
y vamos a armarla acá para que se entienda lo que estoy diciendo. En este caso sería entonces el sigma de la temperatura, el sigma de la presión, o sea, el valor, la varianza de la temperatura, la varianza de la presión, la desviación de la temperatura por la desviación de la presión por el coeficiente de correlación, y esto es simétrico, no lo voy a dibujar. ¿Sí? Si este número es distinto de 0, yo sé que hay dependencia. Y si hay dependencia, perdón, yo sé que hay correlación. Y si hay correlación, hay dependencia. Obligatoriamente. ¿Sí? Ahora, si este valor me da 0, si esto que está acá me dice 0, yo todavía no sé si mis datos son dependientes o no. Tengo que hacer otra cosa adicional. Profesor, Ujú. una consulta. Sí. Para el tema de la correlación, en el mismo ejemplo que tiene puesto ahí, Ujú. la ventana o el intervalo en que yo voy a observar si mis datos están correlacionados o no, ¿cómo me defino esa ventana que voy a mirar? ¿Qué tan chica tiene que ser? Eh, ¿O cómo la defino? no, matemáticamente es infinitesimal, es un número. Me fijo un valor determinista. Digo, temperatura igual 30 grados. ¿Sí? Pero ahí ya entramos un poquito en el tema que es de estadística inferencial, no tanto de estadística descriptiva. A nivel descriptivo, tú tienes que seguir teniendo dentro de tu ventanita una cantidad de datos que sean estadísticamente significativos. Eso a grueso modo te pudiera decir que son como 20 datos. Es decir, yo pudiera decir por acá, perdón, que me pudiera hacer una ventana donde entren al menos 20 datos de temperatura y donde esas temperaturas de esos 20 datos sean muy, muy, muy parecidas entre ellos. ¿Sí? Gracias, profesor. Vale. Ok. Bueno, eso es lo que tenemos para el día de hoy. Yo espero que esto quede mucho más claro con el ejemplo que les voy a hacer en MATLAB. Yo les comentaba no a todos porque fue por correos que me enviaron. Nosotros vamos a trabajar principalmente en MATLAB. Ahora no recuerdo si lo dije o no en clase. Existe un software libre. La universidad está en proceso de tener todas las licencias para los estudiantes de MATLAB. Yo pensé que ya estaba realizado, pero aparentemente todavía no está. No están disponibles. Pero tenemos también la posibilidad de trabajar en Octave, o ustedes tienen la posibilidad de trabajar en Octave, que les permite también correr scripts de MATLAB y tal cual. Ustedes pueden agarrar un script de MATLAB, correrlo en Octave y debería correr sin problema. Octave se escribe así, Octave. Creo que es GNU Octave. GNU, me parece, no estoy seguro, pero bueno, les va a salir en la primera opción cuando lo googleen, ¿no? Hay a veces también preguntas de por qué no trabajamos en Python. No es que a mí no me guste Python, sino me parece que ahora hay prácticamente tres software de códigos que han surgido como, o han ganado mucha notoriedad. En verdad, cuatro. Uno es Python, el otro es R, el otro es Julia, que ese es el que menos las personas conocen, y MATLAB. No todos sirven para lo mismo. Y no todos tienen las mejores prestaciones para los mismos usos. Entonces, ¿qué sucede? Python ahora está muy de moda por el tema de que tiene muchas librerías, aparte que es software abierto y es gratuito, tiene muchas librerías para hacer machine learning y un montón de, digamos, de temas relacionados a eso. Sin embargo, para problemas de cuantificación de incertidumbre como tal,
MATLAB corre muchísimo más rápido que Python. Demostrable. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no usar R? Porque R está pensado para hacer bases de datos enormes. Entonces, si no vamos a trabajar con bases de datos enormes, es muchísimo más cómodo trabajar en MATLAB. Si vamos a mezclar, o esto tratando de darles algún tipo de visión a futuro, si ustedes quieren mezclar Big Data con, o sea, volúmenes de datos muy grandes, no hablemos de Big Data, volúmenes de datos muy grandes, mezclados con cosas de Machine Learning, bueno, es probable que ustedes terminen usando Python y ojalá Julia. Así que Julia todavía Julia es como un híbrido entre Python y MATLAB, que tiene las prestaciones buenas para hacer Machine Learning, pero también tiene prestaciones buenas para hacer cálculo en paralelo, que es lo que tiene MATLAB muy potente. Y eso, Julia sería como la opción que yo usaría, sin embargo, todavía está en desarrollo y a mí me ha dado muchos problemas, sobre todo para cálculos en paralelo. Entonces, a nivel, digamos, de usuario, MATLAB, para hacer propagación de incertidumbre, es lo más cómodo que hay. Es muchísimo más fácil hacer implementación en paralelo porque es simplemente 2 palabras que uno coloca en el script. Entonces, de hecho son 2 letras. En vez de hacer los ciclos for, uno los hace con algo que se llama par for. Ya. Entonces, es mucho más cómodo el uso de MATLAB y por eso yo soy tan pujante con el tema de MATLAB para empezar a trabajar con incertidumbre. Luego a futuro ustedes pueden cambiarse a lo que ustedes quieran y no les va a costar mucho porque casi todo trabaja de la misma manera. Hay un visualizador de Python que se llama Spider, que es prácticamente igual a MATLAB, así que pasarse de un Spider a MATLAB casi les va a tomar una semana de poder acostumbrarse a las cosas y a la distribución del Spider. Pero bueno, ahí podemos hablar de eso más adelante. Entonces, el mensaje es, yo voy a trabajar principalmente en MATLAB. Los códigos de MATLAB usualmente corren en Octave, no corren tan rápido como en MATLAB. Y eso. ¿Alguna pregunta por allí? Me parece que había. No, ok. Bueno, si es así, no hay más dudas ni preguntas ni comentarios, pues nos vemos entonces nosotros el próximo martes y cualquier cosa me consiguen entonces por el correo. Así que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Gracias, Chao a profesor. todos. No, profe. Hasta luego. No, profe, que esté bien. Igual. Gracias. Rafa.